Un saludo fraterno a cada uno de ustedes, hermanos, que están en esta oportunidad escuchando la palabra del Señor. Quiero leer en Génesis capítulo 15, leeré los primeros 6 versículos que dicen lo siguiente. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que siendo sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó Abraham a Jehová y contóselo por justicia. El Señor bendiga esta su palabra en nuestros corazones. He titulado el mensaje de hoy, creyendo a Dios y a su palabra. Hay personas, incluyéndonos probablemente a nosotros mismos, que hemos escuchado algunas palabras, algunas frases significativas en alguna oportunidad, y eso que se nos ha dicho o eso que hemos escuchado ha cambiado nuestra vida para siempre. Por ejemplo, el sí en una declaración matrimonial ha cambiado la vida de dos personas. O la frase, usted ha sido aprobado con distinción y por lo tanto va a ser titulado. O también una llamada, un aviso, usted es ganador de un gran premio. Pero también podemos escuchar palabras que no nos gustaría, como por ejemplo, quiero decirle que usted tiene un cáncer terminal. Sí, hermanos, sí hay palabras que pueden cambiar nuestra vida. Aquí en este versículo que hemos escogido, estos 6 versículos, vemos que Abraham escuchó las palabras de Dios y que esas palabras de Dios cambiaron su vida, y no solo la de él, sino también la de gran parte del mundo. En los días de Abraham, él era solo una persona insignificante entre millones de otras personas, en una región llena de idolatría. Pero Dios tenía un plan especial para la vida de este hombre. Ya lo había llamado desde Ur de los Caldeos, en el capítulo 12. Y en estos versículos aquí, que he leído del capítulo 15, recibe nuevas palabras de Dios que le orientan sobre su futuro, sobre su temor primeramente, sobre su miedo. Le orientan estas palabras de Dios sobre su futuro, sobre lo que le espera, sobre lo que viene. Y también estas palabras de Dios alientan la fe de Abraham. Lo que escuchó este hombre cambió su vida para siempre. Pero también tiene una palabra para nosotros el día de hoy, para todos nosotros, hermanos. Y la palabra de Dios siempre será más importante que todo lo demás que podamos escuchar, todo lo que escuchamos continuamente. Así que pongamos atención a lo que Dios le dice y le promete a Abraham y en cómo debemos caminar nosotros en medio de un mundo hostil a Dios y a su palabra. ¿Cómo debemos caminar escuchando a Dios primeramente? Veamos algunas cosas importantes. Lo primero que quiero decir está aquí en el versículo 1. Y es que Dios le habló a Abraham, le habló para quitarle el miedo, el pánico, el temor, el pavor. Abraham aquí lo vemos que está con miedo por las circunstancias que le rodean. Abraham había regresado de una victoria militar, de una importante victoria militar, y se hizo de un gran enemigo, el rey de Kedorlaomer. Era un rey elamita, territorio que actualmente está al suroeste de Irán, lo que es actualmente territorio cercano al Golfo Pérsico. Este rey en aquel tiempo era poderosísimo y Abraham sintió miedo porque se sintió indefenso y amenazado. Sintió que estaba en peligro de ser atacado por este rey. Aunque Abraham no puede ver el escudo de Dios que le ha prometido, de que le va a proteger, debe contar con la presencia de Dios y dejar aquí todo en sus manos.
Muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos así como Abraham, al mirarnos nosotros mismos, al mirar nuestros limitados recursos. Pero es aquí donde es fundamental Dios en nuestra vida. Dios es fundamental aquí en la vida de toda persona. Se ha comprobado, por ejemplo, que un niño reacciona a la voz de su madre desde las 16 semanas. Y también se sabe que puede distinguir dentro de muchas voces la voz de su madre. Esa voz que le da seguridad, que le da paz en situaciones a veces muy estresantes. El niño además lleva la voz de sus padres en sus neuronas, en su mente, en su cerebro, y que influyen esta voz de su padre y de su madre posteriormente en todo el desarrollo futuro de este niño. Qué importante recordar esto. Qué importante es para un cristiano escuchar la voz de Dios nuestro Padre. Así como este pequeño, así nosotros deberíamos escuchar la voz de nuestro Padre e identificarnos con Él, especialmente en momentos difíciles y momentos estresantes. Dice el texto 1, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Bueno, Dios tiene una palabra de consuelo, Dios tiene palabras de esperanza y fortaleza para los suyos, como lo dice Hebreos 13:6. Porque Él dijo, Dios, no te desampararé ni te dejaré, de tal manera que digamos confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Ahora pregunto, hermanos, ¿es esto lo que guía nuestra vida? ¿Es de verdad Dios el que nos da tranquilidad? ¿El escuchar su voz lo que nos da paz, aún en medio de aflicciones? ¿Creemos de verdad, hermanos, que Dios nos cuida, aún en medio de una pandemia como la que estamos viviendo? ¿O somos esclavos de las amenazas, especialmente las que escuchamos continuamente en las redes sociales? Bueno, nuestra paz viene precisamente porque conocemos a Dios. Por eso es que aquí está diciendo el Señor, nuestro Dios, a Abraham, no temas. Es la primera vez que se usa esta frase en la Biblia, no temas. Pero gracias al Señor no es la última, porque la palabra de Dios está llena de llamados así, a caminar en paz, a no temer. Y estas palabras no pueden ser vacías, no pueden ser palabras sin poder. No podemos ignorar nosotros estas palabras que Dios aquí está hablando. Y la iglesia no debe ignorarlas, porque la iglesia nunca ha sido presa del temor, ni del pánico del mundo, ni aún del diablo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 16:18, referente a los cristianos y a la iglesia, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Así que, hermanos, cuando Dios habla y le escuchamos y le obedecemos, sus palabras cambian nuestra vida. Y el miedo entonces desaparece o se transforma en esperanza y en confianza fiel. Allí en Mateo 8 encontramos el siguiente registro. Dice, y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas el Señor dormía. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose aquí el Señor, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande la bonanza. Hermanos, Dios nos libre. Dios nos libre de ser creyentes, de ser personas de poca fe. Allí en el barco va Cristo, el gran yo soy. Y cuando Cristo habla, la tormenta y el miedo pasan. Si Cristo es verdaderamente el gran yo soy en nuestro corazón, entonces Él puede calmar, hermanos, cualquier tormenta que haya en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque además Dios promete ser nuestro escudo y protección, como le dice ahí a Abraham. Yo soy tu escudo. Así que Abraham no necesitaba temer el ataque de sus enemigos, de sus vecinos, de los pueblos, ¿cierto?, colindantes. El Señor estaba acampando alrededor de él, siendo su perfecta protección día y noche. Y quiero citar, hermanos, a modo de ejemplo, solamente un par de textos, pero son muchísimos los que hay sobre esto. No quiero hablar de los opinólogos, ni las redes sociales, ni a predicadores sensacionalistas, ni todo aquello que escuchamos, sino, hermanos, escuchar la palabra de Dios, como dice el Salmo 34, texto 4 al 8.
Busqué a Jehová y él me oyó. Eso dice el salmista. Y me libró de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiará en él. Como también dice Pablo en Colosenses 3. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muerto soy y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, hermanos, no miremos tanto para el lado, no escuchemos lo que está pasando, miremos más hacia arriba al Señor, su gloria, su gracia, su misericordia, su poder. ¿Por qué? ¿Por qué mirar a Cristo? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí está el poder, y ahí está la protección. Él es nuestro escudo. Por eso es que Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios además, dice aquí, como se ofrece a Abraham, Dios es nuestro galardón y recompensa grande. Él dice, yo soy tu escudo, es decir, soy tu cubierta, soy tu protector constante y tu galardón o recompensa sobremanera grande o una recompensa multiplicada, como dice aquí originalmente la palabra del Señor. Esa recompensa para Abraham no es Canaán, no es algo terrenal, sino que está hablando de la salvación que vendrá a través de la simiente prometida. Por eso fue que Abraham se regocijó al ver su día. Y es así, hermanos, como debemos actuar los creyentes. No estamos, hermanos, pensando en lo terrenal, ni en nuestra propia seguridad física primariamente. Así que no suframos por eso, hermanos, estemos tranquilos, sino que debemos desvelarnos, hermanos, y preocuparnos por el estado de nuestra alma, por nuestra relación con Dios y por cumplir su voluntad de anunciar su santo evangelio. Así que no debemos preocuparnos por los temores propios, hermanos, físicos, sino debemos preocuparnos y desvelarnos por anunciar las buenas nuevas del evangelio a muchas personas que están desesperadas y angustiadas. Al creyente siempre lo mueve el reino de Dios. Si tenemos a Dios, hermanos, sabemos que lo tenemos todo. Sabemos que lo tenemos todo. ¿Qué tesoro terrenal, hermano, puede compararse con el amor, con la gracia, con la misericordia, con la salvación, con el perdón, con la presencia, con la paz, con el poder, con el cielo y aún con la esperanza que Dios nos da? Nada puede ser comparado a ello. Así que cuando lo tenemos a Él, a nuestro Señor, entonces lo tenemos todo, lo poseemos todo. Pero Abraham no solo recibió palabras de ánimo para librarle del temor, sino que también Dios le habló a él palabras para confirmar el futuro de ese siervo. Dios habló palabras para confirmar el futuro de Abraham, como dice el texto 2 al 5 de Génesis 15. Le habló palabras sobre su descendencia, le confirmó palabras sobre cuándo nacerá también un hijo. Abraham pregunta a Dios, como dice aquí versículo 2 al 5, porque Abraham está preocupado legítimamente por todas las promesas que ha recibido y hace preguntas honestas a Dios. Y como resultado, recibió las respuestas que buscaba. Cuán importante es, hermano, que cuando hay inquietud en nosotros, le preguntemos a Dios. No busquemos, hermanos, la información y respuesta fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice allí en Filipenses 4, textos 6 y 7, por nada estéis afanosos, angustiados, ansiosos, sino, dice, sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con nacimiento, con acción de gracia. ¿Y qué sucede? Bueno, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Así que, hermano, solo la respuesta de Dios es la que trae esperanza al corazón y la que da tranquilidad al corazón. Si usted no tiene tranquilidad, si usted está abrumado, si usted está angustiado, está ansioso por lo que sucede, entonces debe escuchar más la palabra del Señor. Hay una sencilla respuesta de Dios aquí para este hombre. Versículo 4. Dice ahí, y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. A Abraham se le asegura entonces aquí, por Dios, nuevamente, que tendrá un hijo y que ese hijo será su heredero. Así que él habla muy claro en su palabra. Dios siempre habla muy claro en su palabra.
Así que, hermanos, aprendamos a escuchar a Dios, aprendamos a creerle a Dios, vivamos confiados en lo que Dios nos dice más que en lo que dicen otras personas. Vemos aquí también la soberanía de las promesas de Dios a este hombre y a nosotros. Versículo 4. Vemos en ejercicio el poder soberano de Dios. Abraham ya es un anciano, tiene alrededor de 85 años. Y es difícil que tenga hijos y que su esposa los tenga. La promesa de Dios está diseñada entonces para vencer, en este caso, las leyes de la naturaleza y hacer aún aquellas cosas que para nosotros, para los hombres, puedan parecer imposibles o no creíbles. Como dice Pablo en Efesios 3:20. Y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Dios, nuestro Dios, es soberano y es todopoderoso. Y ya lo hemos visto. No estamos esperando que lo sea. Hemos visto su poder soberano actuando. Conocemos los registros de la palabra de Dios. Y por eso es que debemos estar tranquilos. Aún aquí se nos muestra la dimensión de estas promesas de Dios en el versículo 5. Dice la escritura allí que le sacó fuera. Dios sacó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Abraham estaba preocupado por un solo heredero. Y Dios estaba interesado en darle más herederos de los que podían contar, como las estrellas en los cielos. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso nuestro Dios. Es más que lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Él es nuestro Dios. Todo nuestro futuro está en las manos de Dios. No está el futuro en nuestras manos, hermano. No está en un gobierno de turno, ni siquiera está en la ONU, ni en la pandemia. El futuro suyo y mío está en las manos de Dios y en las promesas preciosas de Dios para su pueblo. Y lo tercero y último que quiero mencionar es que no solo habló Dios palabras a Abraham para retirarle el temor, no solo habló palabras para mostrarle su futuro, sino que también Dios le habla a Abraham para fortalecer su fe personal. Este es uno de los versículos, el 6, más simples y cortitos, pero es un versículo admirable, hermanos, admirable en toda la palabra del Señor, porque nos dice todo sobre la fe de Abraham y también sobre nuestra fe. Dice la escritura aquí que Abraham le creyó a Dios, dice, y creyó a Jehová. Aquí el verbo hebreo creer viene de la misma palabra original, la misma raíz de la palabra amén, que confirma una relación fiel, bien fundamentada y continuada, de que Él va a cumplir, de que Él va a hacer lo que dijo. Por eso es que Abraham creyó a Dios. Él obedeció para ir a un lugar que no sabía y que recibiría, ¿cierto?, finalmente por herencia. Creyó y habitó como extranjero en esa tierra que Dios le dio. Creyó y aún ofreció a su hijo, el único, a Isaac, en quien estaban puestas sus esperanzas. Y todo esto le fue contado por justicia, por causa de la fe de este hombre. Abraham creyó y aún fue más allá de escuchar la voz de Dios. Fue más allá de escuchar al Señor. Fue más allá aún de creer las promesas de Dios. Este hombre se entregó él mismo totalmente a Dios, al Señor. Ahora yo pregunto, hermano, ¿nosotros estamos así entregados a Dios personalmente? ¿Nosotros creemos lo que Dios dice en su palabra? Esto es importantísimo, reflexionarlo y poder responderle al Señor. Vemos también en este versículo 6 la profundidad de la fe de Abraham. Dice que Abraham creyó y creyó a pesar de los obstáculos que tenía en ese momento. Porque la fe descansa en la fidelidad de Dios. Descansa en un Dios que es fiel. Y descansa en el apego y obediencia a la palabra de Dios. Qué desafío importante, hermanos, para nosotros hoy. Nuestra fe en Él, hermanos, debe ser una fe inquebrantable, que no nos haga dudar, que no nos haga tambalear. Si somos hijos de Dios, no permitamos entonces que ninguna prueba, que ninguna información amenazante nos haga dudar de Dios y de su santa y preciosa palabra. Vemos aún el resultado de la fe de este hombre. La fe en Dios siempre da grandes frutos y la fe de Abraham no fue aquí la excepción. Cuando Abraham le creyó a Dios, Dios borró el pecado de Abraham y aplicó su propia justicia perfecta a la cuenta de este Abraham, de su siervo. Dios miró a Abraham como un hombre justo,
Por eso que el versículo 6 es clave en la Biblia y puede traducirse de esta manera. Y él dijo amén, creyó al Señor. Y él puso eso en su cuenta por justicia. Ahora, ¿cómo fue salvo Abraham? Sabemos que no por guardar la ley, porque la ley todavía no había sido dada. No fue salvo por la circuncisión, porque eso se estableció mucho más adelante, cuando Abraham tendría unos 99 años aproximadamente. Abraham fue salvo por la fe en Cristo que venía en el futuro Mesías, en la palabra de Dios que confirmaba en él. Y es esa fe la que nos lleva a creerle a Dios. Dios le daría aquí a Abraham no solo descendientes físicos, sino que también le daría a Abraham hijos de la fe de toda generación y de toda nación. Como lo dice Pablo allí en Romanos 4, texto 16 en adelante, que dice lo siguiente: por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el padre de todos nosotros, como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, al cual creyó en esperanza, contra esperanza, para venir a ser padre de mucha gente conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente, y no se enflaqueció ni debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de su esposa Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó, antes fue forzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual le fue atribuido justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quien será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Qué maravilloso pasaje, como lo aplica Pablo aquí, escribiendo a los Romanos en el capítulo 4. Los cristianos, hermanos, sabemos que por creer y estar en Cristo, su justicia se alarga y nos alcanza, llega hasta nosotros, como lo hizo con Abraham. La fe es lo que nos hace ser aceptados y bendecidos en Cristo. Y quienes aún no creen en Cristo como Salvador, pueden también aprender aquí de Abraham, de su fe, y creer el mensaje precioso de Dios, sabiendo que Él nunca nos va a decepcionar ni desamparar. Así que, hermanos, Dios tiene su palabra maravillosa y todo suficiente para nuestra vida. Abraham escuchó la palabra del Señor y creyó esa palabra, y eso cambió su vida para siempre. Ahora pregunto, hermanos, ¿nos está hablando el Señor? ¿Nos ha hablado el Señor en medio de esta pandemia? ¿Hay algún miedo o algún tormento que necesitamos calmar? Tenemos además claridad y seguridad de que nuestro futuro está en las manos del Dios soberano y lleno de gracia y de misericordia. ¿Está nuestra fe fortalecida en medio de todas las pruebas y en medio de todas las adversidades? Bueno, hermanos, si Dios nos ha hablado por su palabra a nuestro corazón, entonces no tengamos temor. Confiemos en Dios, confiemos en su palabra, porque su palabra cambia vida. Su palabra, como en este caso, cambia nuestros miedos y temores. Su palabra cambia nuestro futuro. Su palabra cambia nuestra fe. Su palabra cambia nuestra eternidad. Que el Señor les bendiga.